Muy bien, ya estamos grabando. Bueno, muy buenos días. Espero que todos y todas estén muy bien. Hoy es 9 de marzo del 2022. Estamos a 3 clases de finalizar este curso. Mm, Tenemos hoy un conversatorio, vamos a conversar sobre los aprendizajes que hemos tenido, frases, palabras que se nos hayan como quedado en ese proceso de reflexión. Vamos a conversar sobre estos aprendizajes, sobre algunas cosas que queden pendientes. El 11 de marzo vamos a estar para resolver dudas. Recuerden que siempre la importancia de mirar el canal, de mirar los contenidos que hay, que ustedes puedan navegar en esos contenidos que han sido preparados, que no quisiera pues como que fueran obligatorios y por eso no he puesto foros de obligatoria participación, porque confío en el criterio de ustedes para revisar todo ese material que tenemos subido en el canal. Entonces hoy vamos a trabajar sobre esos aprendizajes, ese conversatorio sobre los aprendizajes. El 11 de marzo vamos a estar en conexión también sincrónica eh, para conversar sobre lo aprendido, para resolver esas dudas que se tengan, preguntas que ustedes tengan para hacer sobre la vida, obra del maestro Héctor Abad. Y el día 16 de marzo vamos a tener ese encuentro final que va a ser esa autoevaluación, una confrontación con ustedes mismos, unas preguntas que se generen a ustedes mismos para que finalmente podamos dar una nota final para este curso. Listo. ¿Alguna pregunta sobre este calendario que nos queda pendiente? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a dar inicio entonces a este conversatorio. Me gustaría conocer por parte de ustedes de estos aprendizajes, de estos encuentros que hemos tenido, eh, digamos, alrededor de unos aprendizajes que nos deja el maestro Héctor Abad. Hemos recibido, eh, revisado algunos materiales que quedan de su escritura, pero también hemos estado revisando la película que se hace en honor pues como a la vida del maestro, la película Al olvido que seremos, el documental Cartas a una sombra. Han leído ustedes textos muy importantes como lo son Fundamentos Éticos de la Salud Pública. Se ha hecho la revisión de textos de cartas desde Asia. Han buscado ustedes nuevas facetas del maestro. Tuvimos nuevas facetas de el maestro como periodista, el maestro como jardinero. Resaltamos el papel de él como salubrista, como político y como educador. Y pudimos acercarnos pues desde el canal de YouTube a muchas de las facetas de él, lo que entendía desde la epidemiología de la violencia, lo que entendía como qué debería ser el sistema de salud pública en el país, qué trato debería darse a los presos, qué acciones deberían trabajarse. Lo abordamos también en su contexto como político para entender que fue una época que no solamente fue asesinado el maestro Héctor Abad, sino que fueron varios docentes de la Universidad de Antioquia que fueron asesinados por pensar diferente, por tener unas apuestas claras. Tuvimos claridad sobre qué era lo que él pensaba, por qué se le decía fascista, por qué se le decía comunista. Entonces ha sido un recorrido que hemos tenido en la vida y obra del maestro y me gustaría escuchar de parte de ustedes alguna reflexión o preguntas que les hayan generado estos aprendizajes. ¿Con qué frases se quedan? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Y qué es lo que más les ha servido a ustedes o les va a servir de aquí en adelante en este proceso de esa vida y obra que aprendimos en este curso?
Adelante, Gloria. Buenos días. Buenos días. A ver, son muchos aprendizajes porque realmente, a pesar de que había estudiado en la Facultad de Salud Pública, pues hablaba del maestro Héctor Abad Gómez, pues como en la época en la que yo pues hice mi primera carrera en la universidad. Pero a través de este curso he aprendido mucho, o sea, y me identifiqué mucho con el maestro Héctor Abad Gómez. ¿Por qué? Porque el maestro Héctor Abad Gómez siempre, a cada cosa que hizo, en cada faceta que se desempeñó, siempre lo hace con el alma. Él no era el más religioso ni nada, porque de todas maneras estaba como en contraposición con la misma religión. Pero siempre, siempre era eso, buscar ayudar siempre al otro, tenderle la mano. Él buscaba siempre que los unos ayudaran a los otros de la mejor forma, o sea, con el cariño, con el afecto que siempre se debe tener hacia esto. Y una de las cosas que más me llamó la atención era cuando hablaba de las 5 A's, ¿sí? Eh, entonces, como lo del alimento, el agua, el abrigo, el afecto, pues todas estas cosas, lo mismo que el aire, o sea, todas estas cosas, sí, esas 5 A's siempre es como ese complemento que se va a tener como con la misma naturaleza, con la misma energía que cada ser humano tiene. Entonces, por eso él llegaba a muchas personas y muchas personas así fueran contradictorias de él, se identificaban, pero a veces tienen unos pensamientos como tan cerrados que si uno dice, no, yo me identifico con esta persona, entonces lo van a tachar de lo mismo, que de comunista, de fascista, porque eso era. O sea, al pensarle en este país diferente, siempre lo van a relacionar a uno con X o Y movimiento político, cuando realmente eso no es así. Entonces, el maestro Héctor Abad Gómez es eso, y así como soy yo, o sea, yo a mis cosas les pongo como todo el empeño, y si una cosa a mí no me da, yo vuelvo y la hago, la desbarato, vuelvo y la hago. Y entonces, y siempre busco como mejorar, como dar eso, como entender a la otra persona. Sí, y eso era lo que hacía el maestro Héctor Abad Gómez. Algo tan sencillo, algo tan simple, es entender al ser humano como tal, a ese ser humano integral que es. Eso a mí me llamó muchísimo la atención y la verdad es que me encantó este curso. Me encantó y la carta que le hice, pues no soy profesora, pero yo sí la hice como desde el alma, como pensando precisamente en todo lo que estaba pasando. O sea, en la carta le mencioné la situación en este momento acerca de que hay un proceso electoral tanto para Senado como para Cámara y también para las presidenciales, de cómo esos políticos buscan a un electorado, ganarse a un electorado con palabras bonitas, pero cuando realmente uno mira sus propuestas como que es lo mismo de siempre, pero no, esos son puros engaños como que le hacen a la gente, venga, vote por mí que yo soy el mejor, yo soy el que ustedes necesitan, no. Yo le dije inclusive que nosotros necesitábamos personas como él en este país, que le puedan realmente hacer el cambio a este país. Y de hecho él lo logró. Y muchas cosas, muchísimas cosas por las cuales él luchaba, aún continúan. Él trabajaba mucho para disminuir esa inequidad, esa desigualdad que había en el país en esa época. Y todavía, ahora es más. O sea, la brecha entre los ricos y los pobres es todavía más grande. O sea, increíble que estemos en el siglo XXI y todavía haya gente viviendo en la periferia que no tiene los servicios básicos de acueducto, ¿sí? De un agua que sea potable, no. Inclusive ayer estábamos trabajando en una parte súper alta, eso mejor dicho, es las goteras de Medellín. Estamos en María Cano Carambolas y un gran sector no tienen agua potable y tampoco tienen alcantarillado. O sea, el alcantarillado es una servidumbre donde todos se pegaron ahí y el tubo se dañó y están causándole a los demás abajo la problemática más tenaz con esas aguas negras, como ellos le llaman. Y el acueducto, no, eso no tienen, es simplemente una tubería que llega a un tanque y de ahí sale para las casas, ya cada persona tiene que verla muy bien. Entonces, por eso era que él peleaba, por eso era que él luchaba, por esas desigualdades, esas inequidades. Simplemente esa población allá cuenta en época electoral, porque hasta para allá se iban los políticos, pero de resto no. Eso era todo como el aporte que tenía para hacer. Gracias.
A ti, Gloria, muchísimas gracias. Eh, Cuando tú empiezas a plantear digamos, de esos aprendizajes del maestro, hay algo que a mí siempre me conmueve mucho de acompañar este curso. Y lo que me conmueve es la realidad que pareciera que se estancó en la historia del país. Cuando uno lee a Héctor Abad, uno dice, pero es como él estuviera hablando hoy mismo de lo que está pasando en el país. Y uno dice, es que ya han pasado 25 años, no creo que más años, han pasado muchos más años, 35, 40 años de esta situación y seguimos todavía como estancados en ese proceso de inequidad tan fuerte. Y entonces a mí siempre me conmueve eso, el trabajo que se hace, todos los líderes que han sido asesinados y como que no hemos sido capaces de dar ese paso. Y yo siempre entro de ese lenguaje de la esperanza, porque la desesperanza es el alimento de la guerra. Y yo en ese lenguaje de la esperanza, yo siempre digo, bueno, todo esto tendrá que pasar. Colombia es un país muy joven y esto tendrá que pasar, tendrá que transitar. Y siempre me remito a la historia del viejo continente. No en vano se le dice viejo continente. Europa, como ese viejo continente, ha pasado por unas guerras terribles. Las guerras del siglo XIX fueron fuertísimas y eso empezó a generar un cansancio en la población a tal punto que en un momento llegaron y dijeron, no más, ya no queremos seguir viviendo esto, pero fueron unas guerras mucho más crudas que la que nosotros hemos vivido, unas desigualdades mucho más crudas que las que nosotros hemos vivido, y ahorita cuando uno puede como contemplar eh, que esas desigualdades, esa brecha se ha cerrado un poquito, pero que aún sigue abierta, y es como esa esperanza, en algún momento en Colombia eso va a transitar. Yo tengo muchísima esperanza en los procesos que se van dando. O sea, es imposible que la gente no se vaya dando cuenta de lo que está aconteciendo en el país. Y yo insisto, para mí la esperanza son ustedes los jóvenes, son ustedes los que están saliendo de estos procesos porque hay una masa crítica diferente en el país. O sea, ustedes ahorita piensan diferente. Son ustedes el fruto de años de guerra, pero también son el fruto de años de lucha, que en el país ha muerto muchísima gente, han asesinado mucha gente buscando que esto cambie. Y yo veo que ahorita hay una masa mucho más crítica. eh, yo tengo varios estudiantes porque en algún momento me escriben al WhatsApp, entonces como que eso queda registrado y pasan los estados. Y, y yo veo estados de los jóvenes que convocan a otros jóvenes y yo digo, qué alegría que eso aún permanezca, porque en un país que ha decidido asesinar sus líderes, en un país que ha maltratado a sus líderes, aún siguen habiendo liderazgos. Y eso para mí es la cosa más bonita, que a pesar de que han querido acallar a esos jóvenes, a esos líderes, todavía tienen ese potencial y esa energía para seguir luchando. Y no solo los jóvenes, sino también una porción de población que seguimos luchando, los que tenemos de 30 a 35 para arriba, que aún queremos seguir en esa lucha de conquistar ese país soñado. Entonces me parece que en Colombia tenemos ese mérito tan grande que a pesar del miedo, como dice la frase pues de cajón, nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo. Yo siempre hago también ese ejercicio cuando, por ejemplo, en el paro del año pasado, yo hacía el ejercicio de escribirle la carta al maestro Héctor Abad. Y esas cartas a mí lo que me llenaban era de mucha esperanza. Era decir, hombre, usted siguió con estos ideales y qué rico que todavía hay gente que le sigue apostando a esto, con otras formas, pero todavía hay gente que le sigue apostando. Y bueno, lo que decías, Gloria, esas 5A, yo creo que esas deberían ser ese derrotero
y ese perfil que debe tener un egresado de salud pública, un egresado que le haga una apuesta clara a la reivindicación de esos derechos, que son esos derechos básicos. Y en la facultad, de una u otra manera, estamos trabajando en esas A, solo que no lo hacemos de una manera articulada, pero cada uno le va trabajando. Y creo que el día en que decidamos poner un nombre, un foco, un norte a ese perfil del egresado de salud pública, las cosas van a ir en ese cambio. Yo no sé si ustedes han logrado asistir a los encuentros, a las discusiones que se tienen en las asambleas, pero siempre está la pregunta, ¿cuál es el perfil del egresado de salud pública? ¿Qué formamos? Formamos administradores, formamos con énfasis en ambiental, formamos gerentes en sistemas de información o formamos salubristas. Y yo pues soy una de las que siempre he defendido que cuando usted entra a la Facultad de Salud Pública, usted recibe el título de gerente en sistemas de información, usted recibe el título de administrador con énfasis en ambiental o administrador en salud, pero lo que formamos en la facultad son salubristas. Y ese salubrista, el perfil está definido en esas 5A, porque nosotros trabajamos para el afecto. Desde el ámbito de la salud mental trabajamos enormemente. Hay programas en la facultad, como el programa Previva, que es para la prevención del delito, que es para la prevención de violencias. Se trabaja desde el modelo de intervención en resiliencia. Todo el trabajo que yo hago en salud mental en territorios es para trabajar salud mental, y la salud mental entendida desde el afecto, esa dimensión de la afectividad que nos permite promover resiliencia y procesos comunitarios en los niños. El aire. Conozco los trabajos que desarrolla el profesor Juan Gabriel Piñeros, eh, el profesor Hugo Grisales, que trabajan constantemente en generar procesos de investigación para hacer la medición del aire, cómo encontramos esa asociación entre la prevalencia de enfermedades asociadas a la contaminación del aire. Eh, Tenemos trabajos enormes para alimentación, entonces alianzas que se trabajan con la Facultad de Medicina, con la Facultad con la Escuela de Nutrición y Dietética, cómo se desarrollan procesos para reducir esas brechas de pobreza. Entonces, creo que la facultad está haciendo una apuesta enorme a esas 5A que en su momento propuso Héctor Abad y que tendríamos que empezar a ponerles nombre y que ese nombre sea convocado por ese perfil del egresado nuestro. Entonces, entender esas 5A que Gloria, digamos, nos está compartiendo en ese aprendizaje, me parece una ganancia enorme para la facultad, porque es que a esas 5A nosotros le estamos apostando desde cada una de los grupos de investigación, de los grupos de desarrollo, cada uno trabajando ahí como hormiguita. Y seguimos trabajando y los profes siguen teniendo proyectos, los profes siguen teniendo sueños, siguen teniendo avances, solo que no es fácil trabajar en grupo y eso pues hace que no nos visibilicemos como una amalgama que trabaja comunitariamente, colectivamente, y que ese es el reto. Cómo nos conversamos los profesores, cómo se conversan los estudiantes. Hay ejercicios muy bonitos que propenden por esto, por ejemplo el semillero de extensión, ese semillero de extensión donde acuden todos los estudiantes, donde acuden de diferentes énfasis a trabajar conjuntamente por la transformación en las comunidades. Entonces, gracias Gloria pues por traer a colación esas 5A que nos permiten reflexionar sobre lo que hacemos desde la salud pública, pero de cómo también debemos empezar a nombrarlo, para empezar a decir, hombre, si bien la hija de Héctor Abad en su momento dijo, esa salud pública con la que soñaste murió, cuando te mataron, esa salud pública murió. Yo difiero mucho de eso. Yo creo que seguimos haciendo el esfuerzo. Está agónica, ahí va, pero todavía está con ese deseo de palpitar y se ve en cada uno de los procesos que trabajan los profesores.
que a veces no son las mejores formas, a veces no son la forma de administración que complica tanto a los estudiantes, pero ahí hay un corazón que está latiendo, que está palpitando y que ustedes están convocados a transformar. Yo siempre les digo, chicos, la forma como un docente da su clase quizás no sea la más agradable, pero eso ustedes lo tienen que tomar como una invitación para transformarla. Ustedes tienen que recibir esa invitación a transformar esa realidad, a transformar no el profesor, sino a transformar esas realidades, que lo pueden hacer desde semilleros, desde conversatorios entre ustedes, que no sean ese estudiante que recibe y recibe y recibe, o que soporta y soporta y soporta lo que está pasando con un docente, sino que ustedes están convocados a hacer esas transformaciones, porque los docentes somos accidentes en esta vida de formación. Nosotros somos pasajeros, ustedes son los que quedan con ese conocimiento y con esa obligación de hacer esas transformaciones. Vamos a leer acá lo que nos dice Wendy. También a pesar, cada uno de nosotros, cómo aplicaríamos la salud pública desde la política, desde escritos, entre otros. Claro, esa creo que es una muy buena invitación, Wendy. Tenemos esas facetas de las que hemos aprendido. ¿Cómo podríamos nosotros, desde el campo salubrista, ser políticos? ¿Cómo podríamos ser salubristas? ¿Cómo podríamos ser educadores? ¿Cómo podríamos ser jardineros? ¿Cómo podríamos ser periodistas? Y tenemos un legado impresionante, unas formas muy fáciles de hacerlas que nos está proponiendo Héctor Abad. Y son fáciles de hacerlas en la medida en que escuchamos cuál debe ser la máxima de las aspiraciones del ser humano. Y esa máxima aspiración, muchachos, es servir. Cuando yo pienso en ese otro que está sufriendo y en ese otro que no tiene que ser tan distante, no tenemos que esperar a irnos a una comuna. Al interior de nuestra familia hay personas que nosotros podemos servir, desde el conocimiento, desde los actos de generosidad, desde los actos de benevolencia, de los actos de perdón. O sea, nuestras familias son un laboratorio. Nuestras familias son un laboratorio de lo que pasa en Colombia. Hay uribistas, hay petristas, hay fajardistas, hay fiquistas, hay de todo. Hay personas que tienen un nivel educativo mayor, menor, hay con el que no se puede hablar, hay la tía que tiene hipotiroidismo, entonces nosotros decimos que es bipolar y que tan fastidiosa mi tía, pero no alcanzamos a entender mm, que tiene hipotiroidismo y el hipotiroidismo viene con cambios en el estado de ánimo. Entonces nosotros dejamos de hablarle o a esa prima fastidiosa o a esa prima que no nos la aguantamos. Miren que nuestras familias son un laboratorio colombiano de lo que acontece en Colombia. Qué rico que nosotros recibamos esa invitación del maestro Héctor Abad a ser políticos, a ser educadores, a ser salubristas, a ser jardineros, a ser periodistas en nuestro propio entorno, desde los pequeños ejercicios. Esa también es una invitación, un aprendizaje que nos comparte Wendy, que esa invitación de esas facetas del maestro podamos integrarlas a nuestra vida. Bueno, ¿alguien más quisiera compartir esos aprendizajes? Buenas compañeros, entonces por mi parte yo quería pues mencionar esta frase que de por sí me quedó pues como sonando, me dejó enamorado y es la que dice el saber disfrutar las alegrías y el saber resistir las tristezas nos hace más humanos. Personalmente me parece una frase demasiado acertada. Incluso mucha gente tiende como a evadir las tristezas y no hay que saber afrontar eso. Y simplemente como basarse pues no es como basarse simplemente en los momentos alegres y todo, porque la vida está conformada como de pues de ambas cosas. Eso, la vida es un complemento. Y me parece pues muy importante como abordar la parte pues la parte de la familia. Él era como muy entregado a la familia
y eso a mí me llevó como a reflexionar un poco más y a ver que también aparte de que hay que ver un poquito la vida un poco más allá y pues pensar en el otro también es como disfrutar a las personas que tenemos a nuestro lado. Muchísimas gracias, Jeffrey. Diego León, adelante. Buenos días, compañeros, buenos días, profe, muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo quiero unirme pues a los aportes de mis compañeros y yo digo que pues todos como en facultad ya habíamos tenido como un acercamiento, digamos, del doctor Héctor Abad a nivel comercial. Lo digo a nivel comercial por lo que nos ha expresado los libros, lo que nos ha expresado la película, los documentales, pero ese seminario, por decir de mi parte, nos ha llevado a profundizar más, a ver ese ser humano, a ver todas las facetas de periodista, de escritor, de médico, ¿cierto? Y a modo personal, he sido pues muy ligado a las ciencias de la salud. He sido un amante de las ciencias de la salud, pero después de escuchar al doctor Héctor Abad, me cambia el concepto, ¿cierto? Pero para bien. Yo anteriormente entendía que la salud era solamente servir mediante un conocimiento científico, un conocimiento basado en el diagnóstico o en tratamientos, y ahora veo que la verdadera salud se hace desde casa. Se hace desde casa, se hace desde la comunidad y nos lleva a profundizar más, a ver de que un dolor de cabeza no es simplemente por la falta de oxigenación en el cerebro, sino que hay muchos factores. Puede haber hambre, puede haber angustia, puede haber trastornos de sueño, puede haber problemas de relaciones sociales. Entonces, yo en algún momento lo compartía con mi familia y decía, Dios mío, yo estoy en el lugar que es. O sea, yo encontré en este momento el origen de la salud, o sea, entender de por qué se tiene que trabajar por la salud y no se trabaja como en algún momento él lo decía, desde una facultad solamente aprendiendo a diagnosticar, sino desde la comunidad. Entonces, yo creo que eso es un aporte para todos muy grande, porque empezamos a tener un criterio más profundo, más allá. ¿Qué pasa más allá? O sea, no es solamente lo que estamos viendo inicialmente, y como lo que nos compartía ahora Gloria, no es la afectación que está haciendo el barrio, no que el barrio, sino qué hay más allá de eso. Eh, entonces, ese es como el aprendizaje realmente. Siempre le digo a mis compañeros que mi mayor influencer en estos momentos, pues casi como a términos más actuales, es el doctor Héctor Abad. Es un influencer grandísimo y me imagino mucho esos puntos que él ha tocado durante toda su vida, en estos momentos, cómo se están desarrollando, cómo se pueden mejorar, cómo se van a desarrollar, lo que nos compartía ahora la profe de que la salud pública murió con él, no, yo creo que antes empezó a vivir realmente, ¿cierto? Empezó a vivir convaleciente en UCI, pero está viviendo, o sea, sigue entubado, pero bien, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso de que nosotros como futuros gerentes, futuros saludistas, podamos ir más allá de lo que nos piden. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, compañero. A ti, Diego, muchas gracias y también en sintonía con lo que la frase que nos compartía Jeffrey. Mm, yo creo que la academia, esto es como muy, pues como desde la vivencia propia mía, y yo creo que la academia hace un flaco favor a la sociedad cuando se desconocen los logros. Entonces, hay una necesidad. Yo recuerdo que primero, en mi época, en mi pueblo, en Santo Domingo, cuando alguien era profesional, eso era una cosa impresionante. Ahí no es que fulanita o fulanito de tal se graduó de la universidad y ahora es abogada o aquella ahora es psicóloga y eso era una celebración importantísima. Entonces llegó un momento
en que la profesional pues no significaba mucho. Entonces ya es la especialización, ya después no, ya después la maestría, ya después tampoco el doctorado, entonces ya después no el doctorado, el postdoctorado. Y en ese afán, y en ese afán, y en ese afán, Humberto Cárdenas, un profe de la Universidad Nacional, decía, ¿qué nos diferencia a nosotros de los recicladores? Que nosotros nos convertimos en recicladores de cartones, solo que vamos bien peinados y bien vestidos a recoger el cartón. Y nos convertimos en eso, en el que recicla, y empezamos a olvidarnos de esa humanidad y de eso que hay ahí. Y esos niveles de exigencia. Y entonces, en, cuando estuve por allá en España, que les compartí a ustedes pues el trabajo que estábamos haciendo, a mí me llamaba mucho la atención la necesidad de reconocimiento social que tenemos los investigadores, que tenemos los profesores, que tenemos los que estamos estudiando. Y esa necesidad de reconocimiento es en cualquier presentación. Vamos a presentarnos. Mi nombre es fulanito de tal, soy doctor, soy yo no sé qué, soy soy. Y yo decía, pero lo bonito que es uno presentarse, por ejemplo, yo cuando me presento, yo soy Sandra Alparán, yo soy de un pueblo que se llama Santo Domingo, es muy frío, vengo de una familia campesina. Yo decía, entonces, claro, te miran raro porque no te antecede un título. Y esa necesidad de ese reconocimiento y de crear conceptos tan raros y hablar cosas tan raras como que si en lo raro estuviera la inteligencia. Y creo que se hace un flaco favor cuando se buscan palabras tan rebuscadas, títulos tan rebuscados, y pensamos que eso es la academia. Y a mí el maestro doctorado siempre lo que me invita es, Sandra, lo más sencillo es lo que hace una real academia. A mí me encanta leer a Héctor Abad, me encanta leer sus textos porque lo hace, las únicas palabras raras que él, pues así, la teoría mesopanómica y la poliatría, pero cuando empieza a desmenuzarla y a explicarla, queda tan fácil comprenderla que uno dice, ahí está la Real Academia, ahí está verdaderamente el quehacer de un docente, hacer que todo sea tan fácil para el estudiante que alcance a pensar que no está aprendiendo nada. Ahí está, que ese estudiante diga, es que esto es tan fácil, que eso tan fácil, eso tan obvio, como ese mural que hay en la universidad, en Ciudad Universitaria. No sé si ya lo quitarían. Tiempos duros estos en los que hay que explicar lo obvio y explicar eso obvio desde eso tan sencillo. Y esa siempre es la invitación de Héctor Abad. Haga que todo sea tan sencillo que el otro piense que ni siquiera está aprendiendo, sino que está conversando, sino que está pasándosela bien. Miren el ejercicio que ustedes hicieron de juguemos, juguemos para que aprendamos. Y en ese juguemos para que aprendamos, ustedes entendieron fechas, entendieron facetas del maestro. Entonces ahí es resonar con eso que dice Jeffrey, en eso que es lo tan sencillo, lo tan cotidiano, es donde nosotros verdaderamente vamos a aprender mucho más. Y también es ese llamado que nos hace Diego. Bueno, muchas gracias a los dos. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene por ahí la mano levantada que no me aparece aquí en cola nadie? Luz Estefi, adelante. Profe, buenos días, muchachos, buenos días. No, es un pequeño aporte, profe, y bueno, que esta frase no era de él, sí estuvo en la película que nos vimos. De él hablaba del proverbio oriental que hay que dice que en vez de maldecir a la oscuridad, es mejor prender así sea una velita. Y, Ahí profe, es. realmente yo creo que personalmente y también la labor de un saludista es hacer eso, es hacer la diferencia primeramente desde lo personal, tomar acción frente a los aspectos negativos que nos rodean, pues, en el entorno, en la familia, incluso también en lo personal, valga la redundancia, en la universidad, en lo social, en el trabajo, o sea,
extendernos más allá de quejarnos y ver el problema, sino buscar las alternativas y resolver siempre, o sea, buscar dar respuesta a las incógnitas que hay, buscar soluciones a los problemas que enfrentamos a diario y, y estar ahí siempre prestos a lo que pueda mejorar alguna situación que nos está afectando directamente o incluso a los demás. En este curso hemos evaluado muchos aspectos a Héctor Abad y yo creo que de forma indirecta también a nosotros. O sea, cuando uno estudia a tanta profundidad a una persona, no sé si a los pelados también les pasa, uno mira, así sea pues, desde lejos, digámoslo así, a uno mismo. Uno dice, bueno, yo no soy así, yo también tengo esto, él en esta parte era muy así, yo creo que yo no, yo creo que yo puedo mejorar, o sea, pero no porque yo realmente esté haciendo el estudio, sino que de pronto por allá uno logra como hacer ese contraste, digámoslo así. Y también uno, o sea, uno, yo creo que si alcanza a reflexionar y decir, de manera uno puede hacer más, uno puede mejorar, si una persona puede, uno también. Lo que falta a veces de pronto es las ganas, el entusiasmo, el sentido de pertenencia por los demás y estar ahí siempre prestos a las necesidades que presentan las comunidades en general, digámoslo así. Y en la carrera, como usted dice, o sea, todos los que salimos de la Facultad de Salud Pública somos saludistas y como que debe estar en nosotros como persona velar por el bienestar de los demás y por eso creo que si nos identificamos con ese proverbio oriental porque debemos ser luz, digámoslo así, en la oscuridad. Debemos hacer la diferencia y trabajar por cambiar las circunstancias que vemos que no deben ser así. Entonces, desde lo personal y lo profesional, debemos realizar esos cambios que vemos que sí se ameritan. Profe, ese sería mi aporte. Muchas gracias. A ti, Luz Estefi, muchísimas gracias. Ese llamado que siempre se hace, o sea, enciende una luz en medio de esa oscuridad. Yo les decía, muchachos, en otras ocasiones, yo sé que ustedes están en el momento sufriendo algunas asignaturas y sufriéndolas es que o no entienden o se sienten atacados por el profe, por la profe. eh, yo lo que digo es enciendan esa luz, en esa clase enciendan la luz y la luz a veces se enciende no para el otro. O sea, yo sé que yo no voy a poder cambiar a ese profesor, yo esa luz la voy a encender para mí. Entonces yo voy a hacer el esfuerzo y el ejercicio por comprender a ese docente que está ahí. O sea, ¿qué está pasando? Y de pronto hacer otro tipo de preguntas. Profe, tengo una pregunta. Miren cómo se encienden las pequeñas luces. Profe, tengo una pregunta. Sí, dígame. Profe, ¿usted cómo está? ¿A usted cómo le ha ido en esta pandemia? ¿Cómo le ha ido en esta pandemia? Hace 15 días, escuchando a una persona pues que hacía reflexiones del día, contó la historia de una mamá que le dijo a Alejandro, te voy a dejar salir, pero tienes que estar acá a las 11 de la noche. Y si no, pues tendrás tu castigo. Puedes salir a bailar con tus amigos, pero llegarás a las 11. Entonces el joven se fue con sus amigos, estuvo de fiesta y siendo las 11, le dijo a sus amigos, bueno, me tengo que ir, que no sea bobo, vea que ella no se va a dar cuenta, ella ya va a estar acostada, como estamos pasando de bueno, usted a toda hora dañando el parche, ¿para qué se va a ir? Entonces, claro, la presión social de los compañeros hizo que Alejandro se quedara y Alejandro llegó a la 1 de la mañana a la casa. Todo apagado, entonces él entró así despaciecitico, para no despertar a la mamá. Estaba todo apagado, entonces iba así en puntitas de los pies, entró a la habitación y cerró la puerta. Entonces iba un poco asustado, hombre, porque había hecho lo incorrecto, llegó a la 1 cuando la mamá le había pedido que llegara a las 11. Él sintió que encendieron la luz, y entonces él dijo, no, es que también
alentado por los comentarios de sus compañeros, no es que también yo ya soy mayor, yo ya me defiendo solo, mi mamá también, que es que cree, yo es que le voy a decir que me deje en paz, que, y empezó a programarse la defensiva para cuando la mamá entrara a la habitación. Cuando escuchó que venía la mamá y el corazón se le puso a mí, dijo, no, es que ya está, y ya estaba furioso y ya tenía hasta las manos empuñadas para contestarle a la mamá. Cuando la mamá llegó y prendió la luz y le dijo, Alejandro, entonces él ya le iba a contestar, mamá, es que yo ya soy un joven, yo ya me valgo por mí mismo. Y entonces la mamá le dijo, tranquilo hijo, venía a traerte esta guapanelita porque llegaste muy tarde y seguramente te va a hacer falta y tienes frío, tomes esta guapanelita. Claro, y el Alejandro quedó desarmado, le entregó la guapanela, lo cobijó, le dio un beso en la frente y la mamá se fue. Claro, al otro día el muchacho avergonzado, porque le había respondido mal a la mamá, había llegado tarde, pues llegó en la mañana y le dijo, mamá, lo siento mucho. Y cuando contaban la historia de Alejandro, yo decía, qué bien que nosotros cambiáramos el panorama y encendiéramos una luz, que a veces pensamos y vamos a la defensiva o con el profe o con los compañeros, y qué tal si hacemos lo contrario, qué tal si cambiamos ese discurso a esa profe que nos tiene como locos en un curso, qué bueno preguntarle por otra cosa, o qué bueno decirle, profe, ¿cuál ha sido su mejor experiencia con un estudiante? ¿Cuál ha sido su estudiante estrella y por qué? Algún estudiante estrella o algún estudiante le puede conmover a ese profesor y le puede convocar en esa humanidad. Pero si nosotros seguimos con lo mismo, con el silencio, con la no participación, quizás ese profesor no logre entender qué es lo que está pasando. Entonces, miren que esa pequeña luz que se enciende en esa oscuridad no tiene que ser un acto de tanta valentía como la que hizo Héctor Abad, de enfrentarse al Consejo de Medellín, de enfrentarse a los grupos armados, de enfrentarse a una sociedad que no le comprendía, sino encender esas pequeñas luces a partir de la comprensión, a partir de entender esa procesión que el otro lleva adentro. Alguien más. Muchas gracias, Luz Estefi, por recordarnos esa frase. Alguien más. Jessica, Daniela, Natalia, adelante. Profe, hola y buenos días, compañeros. Yo me quedé muy impactada cuando escuché sobre la poliatría, nunca había escuchado ese término y usted ahorita lo tocaba y yo por mis labores, trabajo en la alcaldía de Medellín, vivo en un mundo rodeado de políticos, ¿cierto? Y a mí me parece que él tenía mucha razón y es que muchos de esos políticos no han entendido la labor tan importante que ellos tienen frente a la sociedad y a la comunidad. Son más bien personas como, o lo percibo yo así, como muy egoístas, buscando su propio beneficio y se les olvida que trabajan es para la gente. ¿Cierto? Y en ese sentido, y obviamente por mi formación y por todo, he tenido muchos choques porque yo he entendido que uno, o por lo menos en mi caso, uno estudia para compartir, y sobre todo en este tema de la salud pública, para compartir ese conocimiento con los otros, para tratar de ayudar a esos otros a que tengan unas condiciones de vida diferentes. Y esos choques han sido muy complejos, pero cuando escuché el término de poliatría, entendí que ellos no han entendido cuál es su verdadera obligación con esa labor tan importante, como él lo decía, que es una labor muy importante, el de ser político. Esa quería, pues quería que fuera mi intervención porque es un choque permanente con lo que se encuentra uno en, 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 en la vida, pues en la vida diaria y en mi caso en la vida laboral. eh, con estas situaciones, encontrarse un montón de gente que trabaja para ellos, o sea, que lo único que les importa son ellos. De hecho, alguna vez, pues esto es una verdad a voces, todo el mundo sabe que hay contratistas que entran por política, ¿cierto?
y uno de ellos una vez hizo un comentario, es que aquí estamos los que trabajamos la política, los otros si son tan buenos, si son tan buenos profesionales, ¿por qué no se van para la NASA? Entonces uno escucha a unas personas que trabajan la política pensando de esa forma y sinceramente es tan cuestionable y tan de todo. Yo todavía me siento ofendida con ese comentario porque también estaba en ese papel de contratista y yo, pero ¿qué es eso? Por Dios, si estamos pensando así, pues con razón todo está como está. En todo el caso, profe, pues esa quería que fuera mi intervención. Muchas gracias a todos por escuchar. A ti, Natalia, muchas gracias. Y a mí, de esta, como estamos en plena contienda electoral, a mí me llama muchísimo la atención muchas vallas de publicidad de política, además que son muy grandes, y pagar una valla de publicidad es muy costoso, y entre más grande, más caro, y entre más estratégico, pues más caro. Es a la entrada de Bello, cuando viene uno de Girardota, Copacabana, hay una pancarta inmensa con la foto de dos candidatos y el lema es no al comunismo. Entonces yo digo, bueno, al menos ya los estudiantes que comparten conmigo en clase saben qué es el comunismo. Y entonces yo decía, todo ese platal que se está invirtiendo, estas dos personas, con una promesa para una gente que además adolece de todo sentido, que no tiene ningún sentido, porque pues yo también soy una que digo no al comunismo, no porque no me guste y no porque es que en un país y en una situación actual no se puede sostener un sistema económico de esos, no se puede. Pero ¿cómo se valen de la ignorancia de esa misma gente para que una persona vaya a votar por alguien porque dice no al comunismo? Si es que usted tiene que votar por alguien es porque va a hacer una propuesta para su pueblo, no por alguien que va dando negativas. Yo decía, ¿hasta dónde hemos llegado? Y he visto otras vallas, vote por nosotros, no al aborto. Y entonces yo decía, en qué momento los discursos de odio se convirtieron en campañas políticas? ¿Cuál es la ventaja? Yo insisto, para estas elecciones han sido, o sea, han hecho las cosas tan mal, la política tradicional de este país tan mal, que aquellos que los han subido al poder empiezan a decir, yo ya no voy a votar, ni siquiera voy a vender mi voto, ya no voy a votar. Y no votan porque se sienten engañados, sienten que no han sido escuchados, pues que eso tendrían que haberlo sabido cuando fueron a votar, pero no alcanza porque es que la educación política en nuestro país es muy débil. Y hay gente ahorita que con argumentos está diciendo, yo voy a votar por esta persona, por esto. Y aquellas personas que decían, yo lo digo por mi familia, insisto, es un laboratorio social. En mi familia, los que, los que creerían no al comunismo, porque a mí no me escuchan, en la familia no lo escuchan a uno. Yo les hablo de eso y dicen que es que yo estoy loca. Pero yo a veces los escucho a mis tías, a mi papá, a mi mamá. No vamos a votar. Todos esos son unos corruptos, todos esos son unos ladrones. Y yo decía, bueno, al menos ya están teniendo criterio, al menos ya saben quién es quién. Pero veo a mis primos, a mis primas con otro criterio. No, Sandra, es que mira, nosotros vamos a votar por esta persona porque nos parece que lo que están proponiendo es muy importante. Y ayer pasó algo muy bonito. Yo me estaba cepillando cuando llegó mi mamá y me dijo, mija, yo, ¿qué pasó, ma? ¿Cierto que ese muchacho galán como que es inteligente? Y yo, mamá, sí, es un pelado muy inteligente. Y es que oíste, mija, ese muchacho no habla con rabia. Y yo, sí, mamá, ese muchacho no habla con rabia. Y pero le mataron el papá y el papá era muy bueno. Yo le decía, mamá, ¿usted conoció? Y me dijo, mija, yo iba a votar por ese señor. Y entonces empieza uno a comprender
que estas personas que no han tenido acceso a educación, que hicieron un bachillerato, son el resultado de lo que acontece en los medios de comunicación, de lo que acontece en RCN y de lo que acontece en Caracol. Y ahí, para mí, eso es un reto enorme. Nosotros tenemos que propender por llegar a esos medios de comunicación, a hablar con la gente, a hablarle a la gente. Entonces, cómo nosotros a partir de pequeños videos podemos empezar a generar otros procesos desde la política. Entonces me animé a hacer un pequeño videíto de por qué no hay que prestarle atención a esas vallas de no al comunismo, no al aborto. Y son discusiones, muchachos, que se pueden dar desde el cariño y desde la comprensión del otro. Asistí a un grupo de oración acá en Río Negro, muchas viejitas, muchas viejitas. Entonces yo escuchaba, y entonces hacían oración que perdónanos Señor por el aborto, perdónanos Señor. Entonces yo dije, yo quisiera explicarles a ellas qué pasa con el aborto. Y te pedimos perdón porque la gente de la corte está guiada por el demonio. Entonces yo empecé a hacer, entonces cuando llegaron, era como una ronda, entonces llegaron a mí, yo era la más joven, entonces yo dije, Señor, te damos infinitas gracias porque iluminaste a los de la corte, y es cambiarle la pelota a ellas. Cuando a lo último me dijeron, venga Sandra, ¿cómo así que el aborto está protegiendo a las mujeres? Entonces yo les decía, no se está incitando al aborto, lo que se está haciendo es cuidar, tengan en cuenta. Entonces en la oración yo les decía, y te damos gracias porque en España, cuando legalizaron el aborto, se redujo el aborto y muchas mujeres decidieron no abortar porque estuvieron asesoradas. Y claro, empieza a cambiar el panorama. Y ahorita estamos, muchachos, en un contexto que implica y que nos requiere creativamente para cambiar discursos. Si nosotros nos vamos de pelea con esa valla que dice no al comunismo, vamos perdiendo. Pero si nosotros explicamos, ve, estos tan charros, ¿será que están en contra de la iglesia? Porque la iglesia tiene un sistema económico comunista, lo que les explicaba yo de las monjas. Entonces, así empiezan a entenderse cosas diferentes. Pero tenemos que tener en cuenta cuál es el país que tenemos, cuáles son esas personas que tenemos en el país y qué reflexiones tenemos que plantear con ellos. Yo tengo mucha esperanza en estas elecciones, además que estoy súper feliz porque me nombraron jurado. Por vez primera voy a ser jurado de votación. Recuerdan que habíamos hablado que qué bueno sería saber cómo van a ser esas votaciones. Pues resulta que se van a votar 3 cosas este 13 de marzo. Se va a votar Cámara, Senado y consultas interpartidistas. Ojo, muchachos, ojo con lo siguiente. Cámara es departamental. Solo son las personas que hay en Antioquia. Cámara es departamental. Senado es nacional. Y se les va a entregar la consulta interpartidista. La consulta interpartidista, o sea, la persona cuando va a ir a la urna debe pedir. Entonces dice, me hace el favor y me da Cámara, Senado y consulta interpartidista. Porque es importante que la pidan, así vayan a votar en blanco o así la vayan a anular. Porque se puede dar, aunque, insisto, dentro del proceso de votación hay muchísimos veedores, hay testigos, hay jurados que hemos sido capacitados, pero en el mundo estamos y podría presentarse que esa consulta de interpartidos, como ustedes no la usan, en la mesa alguien más la use. Eso se puede llegar a dar. En la mesa en la que yo voy a estar, eso no va a pasar. Pero uno no sabe qué pueda pasar en otras mesas. Entonces, solicitar los 3 tarjetones, se van a entregar 3 tarjetones, el tarjetón de Cámara, tarjetón de Senado y tarjetón de consulta interpartidista. ¿Qué significa entonces? Que ustedes, como van a votar, espero que hagan ese ejercicio de ejercer su derecho al voto, piden los 3 y hacen el proceso consciente de elegir.
que sea bien marcado, hay que marcar el partido y el número de la persona. Hay algunos partidos que van con lista cerrada, desde el solo hecho de que solo voten la X por el partido, el voto se le da al partido y esa lista pues será la escogida. ¿Qué preguntas tienen sobre el proceso de elección, muchachos? Que habíamos dicho que sería bueno saber cómo se va a hacer esa votación. ¿Qué preguntas tienen? Profe, yo pues la pregunta como tal es cuántos votos deben alcanzar las listas cerradas como para poder escoger cierta cantidad pues de políticos de ahí para que ejerzan, ¿no? ¿Cómo es esa función? No la tengo clara, Jeffrey, pero la averiguo y para el día 11 te la indico. No la tengo clara porque en la capacitación que nos dieron como jurados, el jurado no llega hasta allá. Eso ya es en el Consejo Nacional Electoral que toma, que me imagino que tiene esos registros. Lo averiguo y el día viernes que tenemos encuentro te lo soluciono. ¿Listo? Dale, Porque gracias, no lo profe. tengo claro. Lo único que me quedó claro es cómo se vota, cuándo se anula un voto y cuándo se debe marcar para el candidato o para el partido. Si la X está en uno de los logos de uno de los partidos, el voto va para el partido. Así hayan listado de personas. Un ejemplo, está acá el logo de uno de los partidos y acá están los números, el ciento tal, el ciento tal, el 200 tal. Si la persona solo marca el partido, el voto va para el partido y ya después con eso tienen la posibilidad de elegir a las personas. Entonces, averiguo el, el viernes ese umbral que se tiene para escoger esos candidatos. ¿Listo? Está bien, profe. Ejerzan el derecho al voto, muchachos, inviten a su familia a que vote, a que hagan el ejercicio. No será la democracia que quisiéramos, la que necesitamos, pero es la que tenemos. Y hay que defender eso porque llegar a un estado democrático, pues eh, no ha sido fácil. Han sido muchas luchas sociales para que las mujeres podamos votar, para que se pueda elegir y ser elegido. Hay gente buena, muchachos, escuchen la gente, escuchen, ustedes tienen acceso a internet, hay propuestas muy buenas de senadores muy buenos, representantes a la Cámara muy buenos, eh, y un voto suma y no se dejen llenar por la desesperanza, es que los corruptos, es que se van a robar. No, hagan el ejercicio propio, hagan ese ejercicio de escuchar las propuestas, de escuchar esas nuevas propuestas, esas nuevas corrientes, esos nuevos representantes jóvenes de una política que necesita el país. Hagan ese ejercicio, muchachos. No sé si alguien más quiera participar. Luz Estefi, adelante. Luz Estefi y Profe, luego Jessica Tatiana. profe, qué pena, era solo para preguntarle cómo sabe uno que es jurado pues en las mesas de votación, consultando en la registraduría. Sí, señora, en la registraduría. En la registraduría, usted ingresa con su número de cédula, aparece, fui citado a jurado o en qué mesa me toca votar y con su número de cédula le indican. Por lo regular, a los que fuimos seleccionados como jurados de votación, nos llega un correo electrónico y en ese correo nos convocan a la capacitación. La mayoría de personas que estamos como jurados somos profesores. A todos los profesores nos activan. Por ejemplo, a mí me activaron porque como yo me gané el concurso docente en la Universidad de Antioquia, ahí mismo quedé dentro de la base de datos para ser jurado de votación. Anteriormente no había estado porque como era docente ocasional, entonces no era funcionaria del Estado, pero a la mayoría que activan son a los profesores.
Natalia te acaba de poner el enlace donde se busca. Tatiana, adelante. Buenos días, profe, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, yo, pues desde mi punto de participación, en cuanto a lo que he aprendido, hay algo que quiero mencionar y me ha gustado mucho y desde que lo escuché he seguido como los pasos de esa frase, ese proverbio oriental que tomó Héctor Abad. En cuanto a la oscuridad, en vez de maldecirla, prender aunque sea una pequeña luz, ¿cierto? Entonces, es algo que analizando bien he aplicado como en toda mi vida, o sea, como buscar esos puntos negativos y siempre, o problemas o dificultades que se presentan y siempre ver algo positivo para mejorarse y superarse. Y es algo que en este momento también vemos, por ejemplo, como en la pandemia, que no todo fue como muy sencillo, siempre hubieron dificultades, pero siempre buscar como ese lado positivo para que todo mejore y todo esté bien. Entonces, eso fue algo que me gustó mucho, pues ese proverbio. Es algo que voy a tener siempre pues como presente en mí y buscar siempre ese lado que me brinde como algo mejor, no siempre enfocarme como en los problemas y cerrarme en ellos, sino siempre buscar la solución y esa luz que me permita como tener ese crecimiento. Y ya, pues, eso sería como todo. Listo, Tatiana. Que la luz sea contigo. Muchachos, la luz coge muchas formas, muchas formas. Cuando hay tanta oscuridad, uno está convocado a hacer luz, pero hay veces que uno también tiene oscuridades y no tiene cómo encender la luz. Y ahí lo que tenemos que hacer, muchachos, es saber y reconocer que no estamos solos. Cuando ustedes sientan que no tienen cómo encender esa luz en cualquiera de esas oscuridades que vivan, muchachos, busquen ayuda, que ustedes no están solos. Primero, tienen una universidad que les ama. No será la mejor, no será la mejor forma de acompañarles de la universidad, pero esta universidad les ama. Si los escogió para que ustedes estuvieran acá es porque los ama. Y ser de la Universidad de Antioquia es para uno un orgullo muy grande y esta universidad les puede ayudar a encender esa luz. Echen mano de sus familias, de la mamá, del papá, del tío, de la abuela, porque todos en la vida tenemos a alguien que nos quiere a pesar de lo que seamos, a pesar de nuestros genios, a pesar de nuestras oscuridades. Miren alrededor, amigos, amigas, miren en todo su alrededor. Y si en algún momento sienten que en ese alrededor no hay nadie, si sienten que la universidad no, que la familia tampoco, aquí estoy yo, para que en esos momentos intentemos encender la luz. Y si no estoy yo en ese momento disponible, miren los escritos de Héctor Abad, que él les enseña a encender esa luz, muchachos. Pues no la dejen apagar. Y si se vuelve a apagar, vuelvan a coger fuerzas para volverla a iluminar. Y sean muy agradecidos, muchachos, con las personas que han encendido la luz en sus vidas en algún momento. Péguenles una llamadita. Y si están disgustados con esas personas, recuerden cuando les encendieron la luz. Y en ese acto de gratitud, llamen a esas personas, visítenlas, llévenles un ponquecito ramo, en acción de gracias, en gratitud. Resulta que hay un estudioso de la psicología positiva, Martin Seligman, que se dedicó a hacer análisis neurológicos de los efectos que tenía la gratitud en las personas y encontró que una persona que hace un ejercicio de gratitud se le activan unas partes del cerebro eh, que generan una satisfacción y un bienestar enorme. Y el ejercicio que él pone a hacer es, recuerda a una persona que en algún momento de tu vida encendió una luz, alguien que hizo algo por ti en algún momento de tu vida, y escríbele una carta de gratitud.
escríbele unas palabras agradeciéndole y llamas a esa persona y le lees la carta. Y él logró hacer esto a partir con un encefalograma. Les hizo encefalogramas a las personas cuando leían la carta y también a las personas que eran receptoras de la carta. Y encontró que había una mayor activación cerebral en las personas que agradecían. Y a partir de ahí, él terapéuticamente lo que enseña es a que las personas hagan una carta de gratitud. Hoy puede ser uno de esos días, muchachos, para que ustedes escriban esa carta y le enciendan esa luz a esa persona que en algún momento se las encendió a ustedes. Les invito a que hagan ese ejercicio. Daniel, adelante. Algo que me llamó mucho la atención de Héctor Abad Gómez es que, pues, o sea, no solamente pues, se reconoce como que fue un salubrista, un maestro, sino que él habla mucho sobre los valores como de las personas. En una de las cartas de Asia, por ejemplo, que él escribió a la hija mayor, decía que, o sea, una persona, hablaba sobre la escala de valores. Le decía sobre la importancia del amor, la bondad, el esfuerzo, la alegría de cada persona, el entusiasmo, que no solamente es importante la sabiduría y el conocimiento, sino también los valores de cada persona. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque o sea, no solamente es la inteligencia y el conocimiento que yo tenga, sino que si como persona yo no tengo valores, yo no soy un buen ser humano, no puedo servir a una comunidad. Entonces me llamó mucho como la atención pues de esos escritos, que él habla mucho sobre los valores y me pareció algo muy importante. Muchas gracias, Daniela. Sí, y creo que eran unos valores sustentados desde el quehacer como salubrista. Por eso en ese texto de Fundamentos Éticos de la Salud Pública, lo que uno ve ahí es el valor de la vida humana, así lo llama él en uno de sus capítulos, el valor de la vida humana, y es todos esos sistemas de valores que están al servicio de esos otros que están con esa oscuridad. Yo la oscuridad la asemejo con las inequidades, con la pobreza, con esos grupos poblacionales que tienen esa ausencia, esa 5A, esa es la oscuridad. Y encender esa pequeña luz es el llamado para nosotros como salubristas, y que eso en sí mismo es un valor ético, que es el del servicio a los demás. Bueno, ¿alguien más quisiera participar? Bueno, les agradezco inmensamente a los que se animaron a participar, a los que se animaron a plantear esos aprendizajes del curso. Y entonces les voy a pedir para el día viernes, para el día 11, que vamos a resolver dudas, cada uno va a traer una pregunta sobre el aprendizaje de Héctor Abad. Por ejemplo, profe, una duda que tengo es, si la poliatría es esto, mi pregunta sería esta. ¿Cómo se puede aplicar la poliatría? ¿Cómo podemos ser poliatras? ¿O qué debería ser un poliatra? Profe, tengo entendido del aprendizaje que Héctor Abad siempre tiene que haber un encabezado de la pregunta. No es llegar con la pregunta, profe, ¿qué es la poliatría? No, ustedes traen su propio desarrollo. Profe, tengo entendido que esto y esto es la poliatría. La pregunta que tengo es esta: ¿cómo se complementa ese estudio de la poliatría? Para el día viernes cada uno va a traer una pregunta, una buena pregunta frente al aprendizaje del legado del maestro. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Perfecto, Wendy. Gracias, Luz Estefi. Entonces, el día viernes nos encontramos para resolver preguntas, y yo también les voy a traer unas preguntas que se las voy a hacer también en orden. Ese día viernes no va a ser
voluntaria la participación. Ese día sí les voy a preguntar a cada uno y cada uno tiene que traer la pregunta. Con listado en mano vamos a iniciar con esas preguntas y yo les voy también a hacer unas preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces voy a parar acá la grabación y vamos a finalizar la clase del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta para que vayamos finalizando y puedan tomar alguna cosita, organizarse para poder arrancar la clase, las clases que tengan ahorita a las 8. Les agradezco mucho madrugar, estar ahí pendientes, estar participando. Es para mí pues mucho más fácil tener una conversación con ustedes y no estar hablando solita. Es agradecerles por la participación en esta clase y les deseo un feliz día. Gracias, profe, igualmente, que estés bien. Ustedes, Gracias, a profe. ustedes.